una de las preguntas más recurrentes que nos hacen, estoy seguro, a los tres. ¿Qué pasará con nuestras jubilaciones si estamos ahí rondando los 40 tacos? Es mi caso, ¿eh? Pues la pregunta de Javi viene a cuento, porque precisamente teníamos pensado comentar un poco el tema de la situación de las pensiones públicas en España, aprovechando la parte final de este directo. ¿Por qué? Porque está a plena actualidad. No sé si sabéis que hace escasos días, concretamente la semana pasada, la Comisión Europea pues hizo un informe enormemente crítico sobre la situación de las pensiones públicas en España. Aquí de nosotros tres, el mayor experto en esta materia es nuestro querido Domingo. Pero lo que viene a decir la Comisión Europea es que la reforma que puso en marcha el actual gobierno en materia de pensiones pues se va a traducir en un aumento del gasto público en pensiones de forma muy sustancial, en un desequilibrio y, por lo tanto, déficit en el sistema de la seguridad social permanente durante las próximas décadas y en un problema de sostenibilidad. Algo que era evidente que iba a suceder. Algunos de nosotros llevamos años diciendo todos los problemas que está padeciendo la seguridad social, que va a ir a más, que la reforma que ha puesto en marcha este gobierno tan solo agravaba los problemas y nos enfrentamos a una situación insostenible desde el punto de vista financiero. El gobierno seguirá insistiendo en que las pensiones están garantizadas. No es cierto, las pensiones en España quiebran, y cuando digo quiebran, lo digo correctamente, quiebran cada 5 años, entre 5 y 7 años de media, y cada vez quiebran de forma más temprana. Cuando hablo de quiebra me refiero a que las condiciones del sistema o las reglas de juego se modifican de forma unilateral. Es decir, la forma en la que se calcula tu pensión o la forma en la que pagas las pensiones a través de las cotizaciones cambia, se modifica. Y eso, pues ha sucedido con la reciente reforma de Escrivá de este gobierno y todo apunta, en base a este último informe de la Comisión Europea, que va a seguir modificándose. ¿Y en qué se va a traducir? Pues básicamente en que van a aumentar mucho más los impuestos sobre el trabajo a través de cotizaciones sociales. Esto ya se está haciendo, de hecho. Cada vez pagamos más cotizaciones, incluidos los autónomos, que también ha cambiado el sistema. Y aunque el gobierno no lo quiera reconocer, se acabarán aplicando recortes. Os pongo simplemente un dato encima de la mesa para que lo sepáis. Lo que se llama la tasa bruta de reemplazo, que es lo que cobra de media un pensionista en España en comparación con sus últimos años de vida laboral, se sitúa en el entorno del 80% en el año 2022. Esto son casi 30 puntos más que la media de la Unión Europea. La media de la Unión Europea ronda el 50%. En España ronda el 80%. ¿Esto qué significa? Significa que España tiene las pensiones públicas más generosas de Europa, pero cuando digo más generosas, entre comillas, me refiero a más insostenibles. Y como son insostenibles desde el punto de vista financiero, cada vez vamos a tener que pagar más impuestos en forma de cotizaciones y se van a aplicar recortes sí o sí. Esta tasa bruta de reemplazo, o lo que también se conoce como tasa de sustitución, está condenada a caer. Es decir, los jubilados en el futuro, y cuando me refiero a futuro me refiero a 5, 10, 15, 20 años vista, cada vez se van a jubilar con una tasa de sustitución más baja. Es decir, su pensión representará un porcentaje inferior a su último sueldo. En lugar de jubilarnos con el 80% de nuestro último salario, tenderemos a jubilarnos con el 75, 70, 65, 60 y así progresivamente hasta equipararnos a la media comunitaria. Hasta que, en última instancia, los jubilados del futuro, no dentro de mucho tiempo, muy posiblemente cobrarán una pensión equivalente a la mitad de su último sueldo. Eso significa que nuestra calidad de vida como jubilados, si dependemos única y exclusivamente de nuestra pensión pública, se va a ver reducida de forma muy, pero que muy sustancial.
Y esto es un problema estructural, estos son datos, por mucho que el gobierno lo intente ocultar, intente mentir al respecto, ahí están los datos, ahí están los informes de la Comisión Europea y se acabarán aplicando medidas tanto de subidas de impuestos como recortes de pensiones a través de distintas reformas que lo ocultarán, lo maquillarán, mentirán al respecto, pero que se van a traducir en que cada vez pagaremos más impuestos para cobrar pensiones cada vez más bajas. Conclusión, no me enrollo más para dar paso a Domingo. Todos aquellos que en el futuro dependan única y exclusivamente de su pensión pública verán reducida su nivel de vida, su calidad de vida en comparación con su vida laboral. De ahí precisamente que sea fundamental ahorrar e invertir para garantizarte como mínimo un complemento a esa pensión pública. Domingo. Sí, bueno, decía Javi, ¿qué pasará con nuestras jubilaciones? Si quieres, la respuesta tranquilizadora o optimista es que vas a cobrar pensión pública. Y que no va a ser una pensión de miseria, no va a ser una pensión que suponga, no sé, el 5, el 10% de tu último salario. Esa es la respuesta tranquilizadora. De hecho, yo estoy ahí, fíjate, decía Manu que vamos a acabar como la Unión Europea. Mi apuesta sería que no, mi apuesta sería que vamos a seguir siendo un país relativamente generoso. Lo que pasa es que lo que me parece imposible es que sigamos siendo tan generosos como ahora. Es decir, claro, es que ahora en esa tasa de sustitución o tasa de reemplazo se utilizan en ocasiones los dos nombres, a veces indistintamente, también para apelar, pues, o primera pensión, relación primera pensión, último salario, o también se utiliza a veces la ratio pensión media respecto al salario medio de la economía. Pues bien, en cualquiera de los dos casos, España es uno de los países más generosos de la Unión Europea. Es uno de los países que garantiza una pensión más alta en relación a los salarios que se pagan en esa economía. Esto es importante, porque alguien dice que los alemanes cobran más que nosotros. Cobran más, pero en relación a los salarios de Alemania, tanto a los salarios medios de la economía alemana como al último salario que cobraba el pensionista alemán una vez que es jubilado, en realidad es una pensión mucho menos generosa. Lo que pasa es que ellos tienen la suerte, pues son más productivos, de que tienen sueldos mucho más altos, ¿no? Entonces, en estos momentos España, como decía Manu, es uno de los países con una tasa más elevada, con esas tasas de sustitución más elevada, y eso va a tener que ir bajando. Eso es prácticamente inevitable. Vamos, yo diría que es inevitable, salvo que dedicásemos todo el presupuesto público a pensiones, que puede ser otra opción. A lo mejor dicen, no, pues vamos a cerrar todas las escuelas, todos los hospitales y no vamos a hacer ni un kilómetro más de carretera en los próximos 25 años y entonces vamos a gastar todo el presupuesto público en pensiones. ¿Podemos mantener la generosidad del sistema? Sí. Bueno, pues tienes un país que solo trabaja y vive para pagar a los pensionistas. Yo tampoco lo veo mucho. Políticamente creo que no sería sostenible y aparte, bueno, pues tendría sus propios problemas, ¿no? Entonces, como ese no es probablemente el camino, que ni siquiera estos gobiernos tan populistas se lo plantean, va a ser casi inevitable que vaya bajando la generosidad. Cuidado, hay una forma que esta es importante porque es un poco el camino que sobre todo el ministro Escrivá siguió, que fue bajar la generosidad sin bajar la mensualidad. Y alguien podrá decir, pero bueno, entonces si seguimos cobrando una pensión que sigue siendo muy alta respecto a nuestro último salario, ni tan mal. Como, bueno, depende. Voy a poner el ejemplo extremo. Sería que nos jubiláramos a los 85 años. Te jubilas a los 85 y te dicen, no, te voy a pagar una pensión de 3.000 euros. Y me imagino que muchos de nosotros diríamos, hombre, y te dicen, hombre, no es generosa esta pensión, 3.000 euros de media, pero te jubilas a los 85 y diríamos, ya, pues prefiero que me pagues un poco menos y me dejes jubilarme antes. No vamos a llegar a eso, evidentemente, es el ejemplo extremo para que veáis de lo que quiero hablar, pero es que esa va a ser la segunda gran reforma que ya está en marcha, ya lleva en marcha, de hecho, desde el año 2011, va a ser que se va a ir alargando, se va a ir atrasando la edad de jubilación, con lo cual, incluso aunque lo que es la pensión mensualidad no descienda tanto como en ocasiones, que yo no lo descarto, yo no descarto para nada un escenario como el que planteaba Manu, en el que la pensión descienda al 55 o 50% de nuestro último salario. Pero incluso aunque no lo haga, si no lo hace, va a ser a cambio de subir mucho la edad de jubilación. Ahora está en los 67, con matices, porque hay muchos que pueden jubilar a los 65, pues irá a los 67 para todos, luego se irá a los 69, luego estaremos en los 70.
o sin subir la edad teórica, que esto también es otra trampa, que es muy probable que la hagan, es decir, no, la edad de jubilación es a los 67, pero si te jubilas a los 67, entonces no puedes alcanzar el 100% de tu base reguladora porque, y ponen, por ejemplo, un número enorme de años para cobrar el 100% de la base reguladora. Es decir, te mantienen teóricamente la edad legal, pero en la práctica, si quieres cobrar una jubilación similar a la de ahora en condiciones, te tienes que jubilar a los 69, 70 o 72. Yo creo que ese camino también lo vamos a ir viendo en los próximos 15, 20 años. Y luego, la siguiente forma de bajar nuestra pensión, que es yo creo que va a ser la más inmediata. Yo me extrañaría que esta legislatura no acabase por lo menos con algún anuncio, si no con una ley aprobada ya en este sentido que voy a decir ahora, pero sí por lo menos con algún anuncio, es alargar el periodo de cómputo de la base reguladora. Esta es la fórmula que los políticos entienden que es menos dañina desde un punto de vista electoral, porque suena como muy técnico, incluso suena como a justo, ¿no? Porque nos dicen, en vez de tener en cuenta los últimos 25 años de tu vida laboral, vamos a tener en cuenta toda la vida laboral. Y la gente dice, muy bien, así, como yo empecé a trabajar con 18 años, que se me tenga en cuenta. Y es como, no, mentira, que no es que te vayan a pagar más porque trabajas desde los 18. De hecho, es lo contrario. Lo que hacen es decir, hago una división, años trabajados, aportaciones durante esos años, entre el número de años y claro, como en los primeros años hemos cobrado sueldos más bajos y hemos hecho cotizaciones, hemos cotizado por menos, esa división al 99% de los trabajadores le sale peor. Casi todos estaríamos mejor si solo nos contasen los 10, 15 últimos años de nuestra vida laboral, que es cuando tenemos los sueldos más altos. Para el cálculo de la base dicen, ¿cuánto has aportado en tus últimos 15 años? Te hacen el cálculo más o menos que había hasta la reforma de 2011 era así. Decían, ¿cuánto has ganado, cuánto has aportado? ¿Cuánto has cotizado en los últimos 15 años? Lo dividían entre 15 y ya está. Y salía cuánto te tocaba de pensión mensual, más o menos. Esto es poco técnico, pero para que nos hagamos una idea. Luego lo ampliaron a los 25. Entonces, lo que te dicen es, ¿cuánto has cotizado en los 25? Que alguien puede decir, hombre, pues entonces me tienen en cuenta más años. Sí, pero el divisor también es mayor, porque te lo dividen entre 25, con lo cual, como lo normal es que en los años anteriores hayas cotizado menos, pues te salga inferior la cuenta. Y si tienen en cuenta toda la vida laboral, pues imaginémonos, todos o casi todos. He dicho el 99%, habrá alguna excepción, pero para casi todos nuestro primer sueldo con 18, 20, 22, 25 años fue mucho más bajo que cuando teníamos 40, 45, con lo cual, si tienen en cuenta toda la vida laboral, cuando dividan por 40 o 45, porque recordad, siempre van a dividir por más años, pues eso implicará que nuestra primera pensión, es decir, el cálculo de la base es cuánto cobrar, eso sirve para calcular nuestra primera pensión, pues nuestra primera pensión será más baja que lo que habría sido con las reglas actuales. Entonces, un poco, Javi, lo que te diría es, resumen, si vas a cobrar pensión, y no va a ser una pensión de miseria, va a ser una pensión, pues que yo situaría entre el 50 y el 70% de tu último salario, en función de si eres más o menos optimista. Segundo lugar, lo normal es que para cobrar esa pensión, eso sí, las exigencias sean mayores en términos de edad de jubilación o en términos de años cotizados para cobrar el 100% de la base. Y luego, en tercer lugar, lo normal también es que ese cálculo de la base sea perjudicial para ti. Esto yo creo que es prácticamente inevitable, es decir, que te tengan en cuenta más años de carrera, con lo cual, si tú en los primeros años de tu carrera laboral, como casi todos, ganaste un poco menos, pues la pensión será inferior a lo que habría sido con las reglas actuales. Y, digamos eso, como pensionista jubilado, esa es mi apuesta. Luego hay una segunda apuesta que la ha deslizado Manu un par de veces y que es importante, y es ¿qué te pasará no como pensionista, sino como contribuyente? Y es, en los próximos 30 años, mientras sigas trabajando, porque tú dices, ¿qué pasará con mi pensión? Bueno, esto ya te lo hemos más o menos dicho, nuestra apuesta. Luego, dentro de 30 años, vemos si se cumple o no. Ahora, mi casi convencimiento, esto es convicción, ya no es una apuesta, esto me juego aquí, lo que haga falta es que en los próximos 30 años vas a pagar muchos más impuestos para pagar las pensiones de los actuales jubilados. Muchos más impuestos, o directamente subidas los impuestos clásicos, IRPF, IVA, pues los típicos, o sobre todo con esos impuestos de solidaridad, esas nuevas cotizaciones que no son cotizaciones, que son impuestos como el mecanismo de equidad intergeneracional, pues van a ir subiendo el coste que durante los próximos, si tienes 40 años, 28, 30 años,
vas a tener que ir pagando para los pensionistas del presente y de esos 28 o 30 años mientras estás en el mercado laboral. Así que no sé si te he dado buenas noticias, malas o regulares, pero así es como lo veo. Yo creo que hay una buena noticia que le podemos dar a Javi, y es que para prepararse, tanto para ese convencimiento que tienes como para tu apuesta, está en un sitio en el que pistas va a tener para prepararse bien, tanto para la jubilación como, que ya lo hemos anunciado y deslizado, planificarse fiscalmente para tratar de evitar que la mano en el bolsillo pues rompa el bolsillo, se baja hasta adentro y que nos quiten absolutamente todo. Mira, dice ahí, podemos contestar, porque dice Lucema Barona, dice, ¿cómo abordar el problema de quien cotiza una barbaridad y cuando llega a su jubilación tiene una pensión ridícula? A ver, todo esto que yo he dicho de que nos van a hacer pagar muchos más impuestos cada vez, se va a acentuar para los sueldos medio altos. Los sueldos ahora, pues, lo que ahora son sueldos a partir de 55.000 euros brutos. Para esos sueldos, y de ahí en adelante, que evidentemente desde el punto de vista nominal irán subiendo, porque irán subiendo los salarios, pero digamos ese equivalente en términos reales en los próximos 3 décadas, esos van a pagar muchos más impuestos sin que suba su derecho a una pensión futura, porque además la pensión máxima está topada y va a seguir así. Entonces, dice ahí Lucema, va a ser una pensión ridícula. A ver, yo no diría que es ridícula, porque ahora mismo la actual pensión máxima no es ridícula, es una pensión, bueno, pues que está bien, pero claro, queda muy lejos de los sueldos que están cobrando ahora mismo esos trabajadores, que son trabajadores de alta cualificación y con salarios medio altos, y cada vez va a ir quedando más lejos, cada vez se va a ensanchar más la diferencia entre la pensión máxima y la base de cotización máxima, por no hablar ya de los sueldos, porque muchas veces son sueldos todavía superiores a la base de cotización. Así que si hay un colectivo que de forma ineludible tiene que preocuparse por estos temas, es esas personas en absoluto ricos, aunque en España muchas veces en los medios se hace esa caricatura, simplemente personas de alta cualificación, sueldos, pues eso, 55.000, 60.000 euros y de ahí hacia arriba, que debería ser la que conformara la clase media alta, la red sobre la que se sostuviera este país, y lo hace, pero lo hace mucho peor que desgraciadamente en otros países de Europa donde esos sueldos son mucho más habituales. Pues esas personas sí que saben de forma ya, además es que está fijado en la reforma de Escrivá, vamos, ¿no? Esto sí que no es una apuesta, es que la reforma de Escrivá ya establece que esos sueldos van a ir pagando cada vez un porcentaje más alto de sus salarios en términos de impuestos sin generar derecho a subidas de pensión en el futuro. La pensión máxima no será una miseria, pero desde luego quedará muy lejos de las expectativas de estas pensiones. Y lo que pregunta Lucema de cómo abordar ese problema, pues la respuesta es un poco la misma que comentabas al principio. No te queda otra que ahorrar y poner a trabajar tu dinero. O sea, esa es la clave. Si realmente te quieres garantizar una jubilación acorde al nivel de vida que llevabas cuando estabas trabajando, porque esto hay que verlo en términos relativos. Es decir, todos van a cobrar menos en comparación con su último sueldo, o la inmensa mayoría van a cobrar menos en comparación con su último sueldo, especialmente los trabajadores más cualificados con rentas más altas, donde se va a ver claramente perjudicados. Es decir, la pensión máxima, por muy máxima que sea, va a ser muy inferior al último sueldo de vida laboral. ¿Eso qué significa? Significa que tu nivel de vida se va a ver muy reducido en caso de que no puedas complementar esa pensión pública. Y de ahí precisamente la necesidad, en primer lugar, de ser consciente de que hay un problema con las pensiones públicas en España, por mucho que el gobierno y los medios de comunicación lo nieguen, lo hay y cada vez va a ser más evidente. Y, en segundo término, prepararse para ello. Y la única forma de prepararse para ello es ahorrando e invirtiendo. Ahorrar e invertir no es ningún capricho, es una obligación. Y yo creo que programas como el de hoy así lo demuestran. Domingo Manuel, yo creo que hemos agotado la hora de directo, sobrepasada ya unos minutos. Siento que alguna pregunta se quede sin contestar, pero bueno, tendremos ocasiones, otros espacios, vídeos y demás. Dos anuncios, aunque lo haya hecho al final del programa. Uno de ellos, recordaros que os podéis suscribir al canal, darle a la campanita y que tendréis todas las novedades que vayamos sacando aquí en La Cuadrilla de Tu Dinero, en el canal de YouTube. Por supuesto, entrar en lacuadrillatudinero.com y haceros socios de La Cuadrilla, que únicamente es
rellenar un formulario con vuestro nombre y vuestro correo electrónico, y así os tendremos al corriente de no solo los contenidos que vamos sacando, sino también de los cursos. Por ejemplo, el curso gratuito que tenemos actualmente para los socios, miembros de la cuadrilla Tu Dinero, Tu Dinero, con las 20 cuestiones fundamentales para tener un patrimonio sano y arrancar con la inversión. Es decir, para poner ese primer granito de arena necesario para que cuando llegue la edad de jubilación no nos pase lo que acaban de contar Manu y Domingo. Bueno, pasarnos nos va a pasar, pero que no nos pille, desde luego, con el pie cambiado, y que tengamos recursos suficientes invertidos y compuestos a lo largo del tiempo para que, llegado el momento, podamos seguir disfrutando del mismo poder adquisitivo o parecido al que teníamos. Así que, hechas esos dos consejos,